Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buen día en América, buenas tardes, buena noche en Europa. Nos da muchísimo gusto estar hoy reunidas aquí en otro webinar de Tras las Huellas de Sofía, justamente buscando huellas que hablen de mujeres, huellas como las que nos va a dejar hoy este día de hoy, Sandra Ferrer, a través de su rica charla, Las mujeres también protagonizaron la historia. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto presentar el día de hoy a Sandra aquí en este espacio de Tras las Huellas de Sofía, agradeciéndole profundamente el haber dicho que sí desde el primer instante y momento en el que la invité a participar en este espacio. Y bueno, yo conocí a Sandra, o la conozco realmente a través de las redes sociales. La fui siguiendo y fui descubriendo pues todo este pues caudal de sabiduría que ella nos muestra en estas redes sociales, en donde nos habla todos los días de mujeres importantes en la historia, dependiendo cada uno del día del año. Y bueno, pues yo los invito a que la sigan y que vayamos aprendiendo de mujeres que se han quedado invisibles, que se han quedado incógnitas ahí en la historia, que están perdidas, y sin embargo, Sandra nos ayuda a refrescar la memoria o a conocerlas por primera vez y empezar a investigar sobre ellas, a seguirlas, etcétera. Te doy la más cordial bienvenida, Sandra. Gracias, Marisa. Buenas noches a cada una de ustedes, compañeras, amigas de camino que están aquí reunidas en Zoom, que nos da tanto gusto volvernos a ver de semana en semana. Y bueno, pues presentarles a Sandra con este brevísimo currículum o reseña que nos envía. Ella es periodista especializada en divulgación histórica, centrada en la historia de las mujeres. Colabora con distintas revistas de historia, ha publicado ensayos sobre mujeres como Mujeres silenciadas en la Edad Media, La Revolución Invisible o El Taller de Artemisa. Y si ustedes pueden entrar a su página de internet, podrán descubrir, como yo les envié la invitación, muchísimas más intervenciones que ha tenido y que tiene Sandra constantemente. Bueno, pues ahora le doy la palabra a Sandra. Bienvenida de nuevo. Y aquí tienes tu espacio, Sandra, para que hagas tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotras por invitarme a este espacio. La verdad es que me estoy sintiendo un poquito abrumada de ver las personas que están añadiéndose a esta webinar y que están tan lejos y tan cerca a la vez, que gracias a la tecnología que podamos estar en, en esta habitación propia, ¿no? Como decía Virginia Woolf, todas estas mujeres que seguro que todas y cada una de vosotras sois fantásticas y maravillosas. Veo que muchas sois de países latinoamericanos y bueno, os mando un abrazo muy caluroso y muy cariñoso desde España y bueno, espero que os guste lo que hoy me he preparado para explicaros. A mí lo que me pidieron Marisa y Andrea era un poquito que transmitiera el por qué las mujeres están como están en la historia y por qué no están muchas veces. Entonces yo intentaré hacer un recorrido breve con el tiempo que tenemos de esta historia de las mujeres para que nos demos cuenta que a pesar de que en los libros más ortodoxos o más académicos quizás las mujeres no están cuando se habla de la Revolución Francesa o de la prehistoria o de cualquier movimiento artístico, veremos que sí que están y que poco a poco yo estoy convencida de que acabarán estando en la medida que se merecen. Entonces, para empezar, me gustaría hacer una alusión, una breve cita a una parte de la novela de Jane Austen, La abadía de Northanger. Supongo que todas conocéis a Jane Austen, una escritora brillante que bueno, han adaptado al cine sus novelas con más o menos acierto, pero para mí esta escritora, tanto su vida como su obra, es un gran ejemplo de cómo ella a su manera también reivindicó y también visualizó a las mujeres de su época y por extensión a las mujeres en la humanidad.
La cita dice así: si alguna vez leo obras históricas es por obligación. No encuentro en ellas nada de interés y acaba por aburrirme la relación de los eternos disgustos entre los papas y los reyes, las guerras y las epidemias y otros males de los que están llenas sus páginas. Los hombres me resultan casi siempre estúpidos y de las mujeres apenas si se hace mención alguna. Francamente, me aburre todo ello. Bueno, me ha parecido como una frase muy, muy curiosa de Jane, que seguramente pues ella también estaría un poco hasta las narices de tener que oír batallitas de guerras de hombres bravos y de bueno, personalidades así un tanto machotas, que no digo que la historia no haya sido importante en esta protagonizada por estos hombres, pero no solo la han protagonizado los hombres. Entonces, si os parece, empezamos pues, por el principio. Pero antes de hablar del principio, me gustaría exponer por qué las mujeres no aparecen en los libros de historia. No aparecen por dos cosas. Primero, porque hay una escasez de fuentes importante, y segundo, porque la realidad es que las mujeres a lo largo de la historia ejercieron un papel pasivo y anónimo. Ahora lo veremos, desde el inicio de la civilización humana, la mujer ha estado relegada por una razón u otra al ámbito doméstico, y el ámbito doméstico todos sabemos que es el ámbito privado, y como tal no ha tenido un cronista, un escriba, un historiador que se dedicara hasta bien entrado el siglo XX a hablar de su papel, que no fue menor, que no fue un papel por estar metidas en casa, no fue un papel desdeñable ni mucho menos. La historia, como la conocemos ahora, como la hemos leído en el colegio, cuando íbamos a nuestras primeras clases en la escuela, proviene, digamos, de la época del siglo XIX. A partir del siglo XIX se empieza a construir el relato de la historia. Este relato, en muchas ocasiones, viene evidentemente influenciado por las propias experiencias de las personas que nos hablan de esa historia. El ejemplo más claro es el que veremos cuando hablemos de la prehistoria, que si queréis ya empezamos a dar alguna que otra pincelada. Cuando todos hemos estudiado la prehistoria, nos han enseñado que habían hombres que salían a cazar y mujeres que permanecían en las cuevas. Esta visión, que para todas seguramente hasta hace bien poco nos ha parecido una visión normal, porque la veíamos en ilustraciones, la veíamos incluso en películas, en relatos, en museos, en representaciones gráficas. Esta visión viene de la visión patriarcal que tenían quienes investigaron sobre aquellas épocas. Y el ejemplo más claro es el de Charles Darwin. Cuando Darwin nos habla de la evolución humana, nos habla del evolucionismo, nos habla de dónde han venido los hombres, cuando se empiezan a descubrir los primeros huesos, cuando empiezan a descubrirse las primeras excavaciones en Atapuerca, en el caso de España, en Francia hay un montón de yacimientos, son hombres del siglo XIX. Estos hombres del siglo XIX viven en lo que le podríamos llamar la época victoriana, una época en la que las mujeres son el ángel del hogar, son personas que se dedican a ser esposas y a ser madres. Para Darwin y para todos estos investigadores de aquellas épocas en las cuales no tenemos textos, porque en la prehistoria no hay documentación escrita, hacen su propia interpretación. Cuando encuentran un yacimiento con una tumba y una espada, automáticamente dicen que ese esqueleto es un esqueleto de un soldado, sin pararse a pensar que quizás aquella espada es una espada votiva, o quizás aquella espada era efectivamente de una mujer que también guerreaba. Cuando descubrían huesos de mastodontes o huesos de animales antiguos y alguna que otra pieza de piedra vinculada a ese descubrimiento, pues hacían esa interpretación que les venía dada porque era lo que ellos veían en su propia época, que era que el hombre salía de casa a ganar el pan, mientras la mujer cocinaba y cuidaba de los hijos en casa. Esto es lo que hizo que la visión de la prehistoria, hasta bien entrado el siglo XX, por no decir el siglo XXI, se aceptó como algo normal. Ahora
hace unas décadas, con la investigación científica, con las pruebas de análisis químico, de análisis de carbono 14, etcétera, que se ha podido determinar si los huesos eran de hombre, era de mujer, de niño, que se ha podido estudiar más profundamente y sobre todo se ha abierto el enfoque y se han empezado a plantear preguntas de y quizás no era como nos explicaba Darwin, como nos explicaba el científico del siglo XIX, se ha llegado a la conclusión que la prehistoria, por simplificarlo mucho, no fue más que una época de supervivencia. Y como tal, el grupo humano era un grupo que tenía que sobrevivir. Y como tenía que sobrevivir, no habían roles de género. Es decir, que las mujeres no se quedaban relegadas en la cueva y los hombres no salían a cazar, o si lo hacían era por una cuestión de supervivencia. Se ha demostrado que las mujeres también salían a alimentar a sus hijos. Probablemente no salían a cazar un mamut gigante, pero es que a lo mejor los hombres tampoco, porque se ha demostrado que durante mucho tiempo en la prehistoria había lo que se le llamaba, no recuerdo exactamente el nombre, pero una especie de caza carroñera. Es decir, encontraban un animal muerto y lo despedazaban, no mataban ellos al animal. Muchas mujeres, las mujeres en la prehistoria, salían y recolectaban frutos, mataban animales pequeños, conejos, otro tipo de animales que servían también para alimentar el fuego, para cocinarlos y para alimentar a su grupo. Es decir, que en la prehistoria cada vez existen más estudios científicos que están más de acuerdo en pensar que en aquella época el núcleo humano tenía un instinto de supervivencia. Si nos imaginamos, o si habéis visitado, yo cuando visito algún yacimiento prehistórico o alguna cueva y te intentas imaginar cómo esos seres humanos hace millones de años tenían que levantarse cada día y sobrevivir, aquello no podían perder el tiempo en cuestiones de género. De que si tú te tienes que quedar en casa, tú tienes que salir a cazar. Quiere decir con esto que este ha sido quizás el primer cambio radical en la visión de la historia, en la visión del pasado. Esto en la prehistoria cada vez hay más consenso, podríamos decir, en que esto fue así, que no fue tan blanco y negro como nos lo explicaron hace muchos años. Pero sí que es verdad que seguramente me diréis, sí, bueno, pero el patriarcado existe y las diferencias de género existen. Empezaron a existir cuando empieza a existir la propiedad privada, cuando el hombre, la mujer, dominan la tierra, dominan el ganado y empiezan a parcelar su territorio, se empiezan a crear grupos en contraposición a otros. Y por desgracia, cuando esto sucede más o menos en la época del Neolítico, cuando el hombre domina la tierra, también nace la propiedad privada. Y cuando nace la propiedad privada, nacen los conflictos entre grupos, entre tribus, entre clanes, entre territorios. Cuando nacen estos conflictos, ¿quién es el débil? La madre con el hijo. Y la madre con el hijo es la que el clan protege, relegándola al espacio doméstico. En este momento es cuando, por una cuestión de supervivencia, la mujer queda en el hogar, pero a partir de ahí, culturalmente, es curioso que analicemos cualquier sociedad humana de aquella época, en mayor o menor grado, desarrollan esa misma trayectoria. Cierto es que hay sociedades que se ha demostrado que eran sociedades matriarcales o sociedades que no tenían esta diferenciación tan marcada, pero en general, y luego lo veremos cuando hablemos de las grandes civilizaciones, sucede esto. Cuando ya pasamos a la época de la historia antigua, como os decía, diferentes civilizaciones, las primeras civilizaciones que muestran ya signos de modernidad, vamos a llamarlo así, porque ya tienen textos escritos, sobre todo en la zona de Oriente Medio, también empiezan a relegar a las mujeres. Y este relegar a las mujeres lo heredarán las grandes civilizaciones de la historia antigua, como son Grecia y Roma. Sobre todo Grecia, que es curioso porque todos lo hemos estudiado como el gran momento del nacimiento de la civilización occidental,
el nacimiento de la democracia, el nacimiento de la política, los filósofos, Aristóteles, Platón, las grandes figuras del pensamiento humano, fue también una de las sociedades más misóginas y más patriarcales. Por no decir que Aristóteles y Platón, defensores de las mujeres, no eran precisamente, en Grecia las mujeres no tenían una capacidad, no tenían derechos políticos, no, eran simplemente transmisoras de esos derechos, pero ellas se relegaron a lo que le llamaban el gineceo. El gineceo no dejaba de ser el entorno privado en el cual las mujeres vivían y solo podían salir en momentos muy determinados de su vida, como podía ser ir al mercado o como podía ser acudir a alguna ceremonia religiosa. Esto realmente sorprende cuando tú has tenido una visión de la antigua Grecia como una de las sociedades más avanzadas, tan avanzada que no encontraremos artistas, los grandes escultores de la antigua Grecia, no existen mujeres, filósofas alguna, Sócrates cita alguna, bueno, Platón cita alguna en alguno de sus libros, existen algunas mujeres que podrían haber sido filósofas, pero obviamente no aparecen en el gran cuadro de la filosofía antigua. Cuando Grecia deja paso a Roma, en Roma la situación no cambia demasiado, pero ya empieza a haber algún resquicio en el cual las mujeres empiezan a demostrar que, bueno, que también tienen su poder. En Roma las mujeres no pueden ser senadoras, no forman parte del ejército, no pueden ser emperadoras o emperatrices. De hecho, los nombres con los cuales nombran a las mujeres de César, a las mujeres de los grandes emperadores, no son nombres que determinen un poder. Las mujeres no tienen poder, no tienen capacidad jurídica, pero existe la figura de lo que se conoce como la matrona. Las matronas romanas fueron, sobre todo las mujeres de la alta sociedad romana, tuvieron tal control dentro de sus grandes hogares. Pensemos que las mujeres de senadores, las mujeres de los grandes políticos, de los centuriones, de los grandes hombres poderosos de Roma, gestionaban o controlaban unas propiedades extensas, que a lo mejor eran propiedades en las cuales habían grandes cultivos de olivo, de uva, tenían grandes grupos de ganado, y estas mujeres, sobre todo en ausencia de sus maridos, pues acabaron siendo gestoras de esas propiedades. Esto llevó a que muchas de estas mujeres en algún momento de la historia también serán importantes, influyendo en la política, influyendo en el poder desde la sombra. Pero ya empezamos a ver que, a pesar de que no tienen el título de senadoras ni el título de reinas o de mujeres poderosas, influyen poderosamente, valga la redundancia, en el poder y en las tomas de decisiones. El otro ámbito en el cual empiezan a tener cierto poder es en el de la religión. Las vestales, no sé si habéis oído hablar alguna vez de este nombre, las vestales son las sacerdotisas que mantienen el fuego de la diosa Vesta, que al final es el fuego que simboliza el hogar. Son las mujeres que mantienen vivo este fuego y empiezan a tener cierto poder. Y es curioso que estas mujeres ya empiezan a tener un carácter muy específico de estar recluidas en el mundo religioso, que eso nos dará muchas pistas, salvando mucho las distancias, qué es lo que sucederá con las mujeres en la religión en la época de la Edad Media. Esto por lo que hace a Grecia y a Roma. Pero es curioso que Egipto, que es más o menos coetáneo de estas grandes civilizaciones, en Egipto, a pesar de que evidentemente también era una sociedad patriarcal, encontramos leyes y encontramos situaciones en las que las mujeres podían acudir como testigos a un juicio, podían ser propietarias, podían emitir algún tipo de queja en las sociedades en las que vivían. O sea, en Egipto se ha descubierto que hubo situaciones, hubo casos en los que las mujeres empezaban a tener cierto poder. También es cierto que en Egipto encontramos ya las primeras mujeres poderosas, desde la reina Hatshepsut,
que acabó asumiendo el poder después de usurpárselo a su padre y a su hermano, que era su marido también, por supuesto Cleopatra. Es decir, ya empezamos a encontrar mujeres que evidentemente no suben al poder con el aplauso de la sociedad ni con el apoyo de la sociedad, en muchos casos lo hacen imponiendo su voluntad, como en el caso de Hatshepsut, pero son mujeres que acaban demostrando que son capaces de reinar como cualquier faraón, como Ramsés, como Tutmosis, como cualquier otro de los grandes faraones de la época de Egipto. Como veis, la historia antigua nos deja un panorama, bueno, no muy halagüeño para las mujeres. Cuando arranca la Edad Media, la situación no mejora. En la Edad Media, la visión que se tiene de las mujeres es una visión heredada por el cristianismo. Y esta visión de las mujeres nos da dos tipologías muy marcadas, que están identificadas en los libros sagrados. Por un lado tenemos a Eva y por otro lado tenemos a María. Eva son todas las mujeres nacen con el pecado y todas las mujeres están condenadas por el simple hecho de ser mujeres. Y solo si quieren podrán llegar a ser como María, pero solo en una parte. La figura de María, si os fijáis, es una figura de mujer que no podrá llegar a ser nunca, o sea, ninguna mujer puede llegar a ser María, pero sí que puede llegar a ser una parte, o puede ser la faceta de madre, o puede ser la faceta de virgen. Y es aquí cuando en la Edad Media se dibuja este doble papel que puede tener las mujeres. En el cristianismo, una mujer puede ser madre o puede ser monja. Tiene estas dos alternativas. ¿Esto qué supuso? Que durante toda la Edad Media en Europa hubo una explosión, permitidme la palabra, de monasterios femeninos impresionante. Habían monasterios femeninos en todos los rincones de todos los países del orbe cristiano. Estos monasterios, muchas mujeres entraban voluntariamente, entraban porque tenían una fe y una devoción y realmente lo hacían creyendo fervientemente que ese era su papel en la vida. Otras lo hicieron por razones quizá más mundanas, simplemente no querían ser madres y como en la vida civil no había la alternativa a la mujer soltera, no es que no existiera, es que evidentemente seguramente existía, pero no era el modelo que una mujer podía seguir. Si una mujer permanecía soltera, no estaría demasiado bien vista y seguramente acabaría en los márgenes de la sociedad. ¿Qué pasaba? Que si ingresabas en un convento, no solo te librabas de los peligros que suponía ser madre, porque hasta que no llegan los antibióticos, hasta que no llega el siglo XIX muy adelante, muy a principios del siglo XX, por no decir hace 2 días, ser madre era la cosa más peligrosa del mundo. De hecho, pensar que las reinas en la Edad Media o en la época moderna se han encontrado que en sus testamentos, escribían testamentos cuando se quedaban embarazadas, porque sabían que había una probabilidad muy grande de no superarlo. Eso las reinas, que tenían a los mejores médicos de su tiempo. Bueno, pues imaginaros las mujeres del pueblo llano. No solo podían morir ellas, sino que podían ver morir a sus hijos. Que yo siempre pienso que esto es algo que a mí me provoca mucha congoja, ¿no? Que se dice de una manera muy natural. La supervivencia, el número de niños no nacidos y te dan unas cifras espeluznantes. Hay una visión muy gráfica, perdonad el paréntesis, pero si alguna vez visitáis el Escorial, que está a las afueras de Madrid, ahí lo que le llaman la cripta, que está todos los reyes de la Casa de Austria y de la dinastía de Borbón, excepto algunos. Reyes, reinas, infantas, príncipes. Bueno, pues hay un pabellón que le llaman el pabellón de infantes, que es donde enterraban a los niños, a los bebés que no sobrevivían. Es enorme. Es una escultura, es una construcción enorme. Y ves ahí las cajitas pequeñas esculpidas en mármol y, claro, imaginemos el dolor de esas mujeres. Bueno,
Lo digo para que también a veces nos pongamos, ¿no?, en el papel de esas mujeres que vivieron en esa época. Entonces, en los monasterios habían mujeres por devoción, mujeres que huían de la vida civil y mujeres que también aprovecharon la posibilidad que tenían en los monasterios que no tenían fuera de ellos, a excepción muy excepcional de alguna reina o alguna noble. Me refiero a la educación, a la formación, al acceso a la ciencia, al acceso al arte. Pensemos que la Edad Media es una época oscura, pero también es una época muy importante a nivel, también se hicieron muchas cosas importantes. En la Edad Media nace la universidad, nacen los estudios universitarios. ¿Quién accede a una Sorbona de París o a una universidad en Bolonia? Los hombres. Las mujeres, de hecho, hasta bien entrado el siglo XIX, no se normalizará el acceso de las mujeres a la universidad. El siglo XIX. Imaginaos, no han pasado ni 100 años. Mis abuelas, mis tías, es que era ciencia ficción pensar que pudieran ingresar en una universidad. Los monasterios se convierten en las universidades de las mujeres. Tenemos casos brillantes como el de Hildegarda de Bingen, que fue una abadesa que vivió en Alemania, que en su, bueno, aquello debería ser un universo maravilloso. Habían libros científicos, ella misma escribió obra científica, literaria, mística, artística, musical. Las mujeres que accedían a estos conventos podían estudiar, podían, evidentemente, pensemos que no eran obras como las que pudiéramos ahora tener, no había la libertad de poder estudiar cualquier cosa, pero sí que podían profundizar en los padres de la Iglesia, podían profundizar en textos filosóficos, podían copiar los scriptorium, en los cuales siempre vemos reflejados a los monjes copiando manuscritos, iluminando grandes obras del pasado. Las mujeres también lo hacían. Las mujeres también copiaban y hacían sus propios comentarios. Hay un caso muy bonito en España de una iluminadora, una monja, que no se sabe muy bien quién es, que se llamaba En de Pintrix, que hizo una de las copias del Beato de Liébana, que es uno de los textos más importantes de la Edad Media en los reinos españoles. Y ella escribió su nombre en el manuscrito en el que ella hizo la copia, hizo comentarios. O sea, imaginaros lo bonito que podía ser, ¿no?, vivir en un convento en aquella época, el enriquecimiento que tenían esas mujeres. Había también religiosas, como el mismo caso de Hildegarda, que escribían teatrillos, obras de teatro, y las interpretaban dentro del convento. Es decir, bueno, vivían en un universo, vivían aisladas, pero vivían mucho más libres seguramente que muchas mujeres que vivían en los primeros burgos o en los campos de la Edad Media. Aparte de las religiosas, también es curioso que en la Edad Media sí que hubo, a pesar de que hubo una gran relegación de las mujeres del ámbito político, es una de las épocas en las que hay más mujeres poderosas, sobre todo a nivel de mujeres de nobles. Pensemos que es la época de las cruzadas. ¿Cuántos caballeros marchan a Tierra Santa en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta cruzada? Alguien tiene que quedar al cargo. ¿Quién se queda al cargo? Las mujeres. Las mujeres en los castillos acabaron teniendo un gran poder. Eran mujeres cultas, eran mujeres sabias, mujeres poderosas, mujeres capaces. De todas ellas destacan las reinas. Leonor de Aquitania. ¿Quién no conoce a Leonor de Aquitania? La gran reina culta, una mujer que estuvo casada con 2 reyes, que ella puso las normas. Bueno, su segundo marido, Enrique de Inglaterra, Enrique Plantagenet, como no pudo con ella, la tuvo que encerrar. No es que fuera Borden y que fuera, simplemente, seguramente la encerraría porque quería decir la suya y quería, bueno, en su caso fue porque quiso defender los derechos de sus hijos. Era una mujer que quería tener su propia voz. Como Leonor de Aquitania, en el caso de España tenemos muchos casos, no muchos, pero algún caso de mujeres que fueron reinas propietarias. En aquella época, excepto en la Francia, bueno, sí, de la época de la Edad Media,
que existía la ley sálica, en el resto de países como Inglaterra o como España no existía la ley sálica. Si una mujer era la primogénita de un rey, no había ninguna ley que le negara ese derecho a ser reina. Pero había siempre el pero. El caso de Berenguela la Grande, el caso de otras mujeres en España, como Urraca de León, en el caso mismo de Berenguela, tuvieron que renunciar al poder y delegarlo en sus hijos. Pero ellas eran las reinas propietarias. Y ellas, en el fondo, fueron las que reinaron, pero sobre el papel, oficialmente, a nadie le gustaba que fuera una mujer la que reinara. En el caso de Inglaterra es curioso porque el nombre de Queen no aludía al poder. El poder era el del rey, el del king, pero la reina no existía. Y hubo el caso de Matilde de Inglaterra, que le pasó lo mismo que a las reinas en España, que acabó siendo la heredera de su padre, y Inglaterra se vio sumida hasta en una guerra civil porque la gente no podía entender que una mujer pudiera reinar en Inglaterra. Entonces, fijaos en todas estas mujeres, el dolor y el sufrimiento que debieron pasar. Es verdad que al final muchas recibieron el respeto de sus pueblos, pero con mucha dificultad. Y es curioso que en la Edad Media también encontramos el caso de las beguinas. No sé si habéis oído hablar alguna vez de ellas. También os recomiendo que si alguna vez viajáis a Bélgica, vayáis al Beguinato de Brujas. Yo me hubiera quedado. Es un lugar precioso. La ciudad en sí es preciosa, pero el propio Beguinato, que tienes que saber dónde está porque tampoco te lo enseñan con luces de neón, es como una pequeña ciudad, no es un monasterio en sí, es como una pequeña ciudad y entiendes cómo vivían esas mujeres. ¿Quiénes eran las beguinas? Las beguinas seguramente eran esa figura de las solteras que hemos comentado antes, que no podían existir. Eran mujeres que no querían estar en un convento, pero tampoco se querían casar, pero no querían hacer grandes cosas. Entonces utilizaron ciertas triquiñuelas, decían que eran monjas que habían aceptado ciertos votos, hicieron un papel importantísimo en muchas ciudades de Europa, fundando hospitales y fundando escuelas para niñas. Su papel fue brillante, tan brillante que cuando empezaron a despuntar y cuando empezaron a moverse por Europa, el Papa dijo, uy, estas mujeres están demasiado despiruladas, que decimos por aquí, y acabaron negándoles ese derecho y acabaron desapareciendo. Mientras, es curioso porque más o menos en la misma época en la que nacen las órdenes mendicantes, los dominicos y los franciscanos, cuya principal misión es ir por el mundo y predicar la palabra de Dios, las beguinas, que también tenían quizás ese papel de salir a la ciudad y de mostrar con su ejemplo que podían seguir el ejemplo de Jesús, fueron relegadas. En toda esta época, que ya hemos visto que, bueno, luego tenemos a las mujeres en los campos. Las mujeres en los campos eran pobres, tenían que trabajar de sol a sol, no solo en el campo, porque los hombres iban al campo, trabajaban, una labor muy dura, por supuesto, cuidaban del ganado, araban, recolectaban, llegaban a su casa y ya lo tenían todo hecho. Pero las mujeres tenían lo que ya le empezaremos a hablar de la doble carga, esto que tanto nos suena, que estamos trabajando en la oficina, llegamos a casa, tienes que barrer, fregar, cocinar. Bueno, pues eso ya les pasaba a las mujeres en el campo, con el añadido que una mujer en el campo tenía que cuidar de los hijos, de los ancianos, tenía que fabricar ella misma las velas, los utensilios de terracota, tenía que elaborar el pan, tenía que mantener el pescado en salazón, tenía que ir a buscar agua. O sea, imaginaos un hogar, una casa en la Edad Media donde no hay agua corriente, no hay electricidad, no hay electrodomésticos, están aisladas en el campo después de toda su... es verdad que los trabajos más de fuerza ellas no los realizaban, pero estaban en el campo igual, trabajaban igual, estando embarazadas con niños recién nacidos, daba igual. La vida de las mujeres en aquella época debía ser muy dura. Luego tenemos a las mujeres en las ciudades. En las ciudades también sabemos, que esto lo hemos estudiado siempre, que en la Edad Media nacen los gremios.
En las primeras ciudades europeas empiezan a nacer los gremios artesanos, en los cuales los hombres empiezan a crear estos grupos de profesiones y se empiezan a desarrollar lo que será la economía moderna. En estos gremios también habían las mujeres, pero las mujeres no podían ser maestras del gremio, no podían tener la propiedad ni la autoridad que podía tener cualquier otro hombre en el gremio, y aún así, sobre todo, por desgracia o por suerte, no lo sé, cuando quedaban viudas, aprovechaban esa ocasión y existen muchos casos de mujeres documentadas que en grandes gremios de grandes ciudades europeas de la Edad Media y también en la Edad Moderna tuvieron un papel muy importante. Como, bueno, yo las llamo las primeras empresarias, las primeras mujeres de negocios. Lo que pasa que no tenían el título, pero sí, aún sin tener el título, fueron grandes empresarias. En el caso de España, por ejemplo, cuando llega la imprenta a España, ya tocando a la Edad Moderna, existen muchos textos y, de hecho, muchos libros en los cuales se ve editado por viuda de. De hecho, una de las primeras ediciones del Quijote se imprimieron en una imprenta dirigida por una viuda de, una mujer que había quedado viuda y tenía el negocio familiar, y antes de traspasarlo a los hijos dijo, espérate, que yo tengo la mía. Luego tenían las pugnas con los hijos, pero había mujeres que eran capaces de decir, no, yo tengo el mismo derecho, porque estas mujeres, cuando vivían sus maridos, trabajaban codo con codo, tenían arriba la casa, abajo el taller, se dedicaban a la casa, se dedicaban al taller y trabajaban y eran seguramente igual o más eficientes que sus maridos, hermanos, tíos, lo que fuera. En toda esta amalgama de tipologías de mujeres que os he explicado de la Edad Media, que ya veis que fue una época muy rica y bueno, yo creo que apasionante, pensemos que en aquella época nace las primeras reivindicaciones feministas. No le podemos llamar feminista como tal, pero digamos que las primeras reivindicaciones de mujeres que hablan alto y dicen, nosotras también tenemos una dignidad. Estoy hablando de lo que se conoce como la querella de las mujeres, un debate intelectual que nace en la Edad Media y que sentará las bases de lo que será el feminismo ilustrado y el feminismo ya más político en el siglo XIX. ¿Y quién inicia esta querella? Pues una mujer fantástica y maravillosa que se llamaba Cristina de Pizán. Cristina de Pizán es la hija, si os fijáis, siempre que hablo de mujeres es la hija de, la mujer de, la esposa de, la hermana de. Bueno, era así. Cristina de Pizán era la hija de un doctor italiano tan reputado que lo querían en todas las cortes europeas. Cuando Cristina es muy pequeña, lo llaman a la corte de Francia, y a la corte de Francia se traslada Tomás de Pizán con su mujer, sus 2 hijos y su hija Cristina. Y resulta, para desgracia del pobre hombre, que sus 2 hijos son unos zopencos. Son hombres, pero no dan para mucho. Y fíjate qué casualidad que Cristina es una mujer que admira a su padre y que quiere seguir los pasos de su padre. ¿Qué pasa? Que su padre se da cuenta y dice, pues voy a tener que enseñar a Cristina, con las disputas que tendría con su esposa, porque su esposa lo que quería es que Cristina supiera aprender a bordar, a tejer, a cocinar, para que en el momento adecuado pudiera encontrar un buen marido. Y si era en la corte de Francia, pues mucho mejor. En esta pugna parece que por suerte ganó Tomás y le dio a Cristina una oportunidad excepcional, que fue acceder a una educación excepcional para una mujer y poder acceder a las grandes bibliotecas de la corte de Francia. Cristina pues, podía entrar en el Louvre, podía entrar en los grandes salones a bailar, pero también podía entrar en las grandes bibliotecas a estudiar. Cristina se hace mayor y tiene la gran suerte que se convierte ya no en hija de, sino en esposa de, pero su marido, que es un funcionario de la corte de Francia, es un hombre tan abierto de miras que dice, bueno, mi mujer es muy lista, pues mi mujer tiene que seguir estudiando, tiene que seguir desarrollando su intelecto. Bueno, imaginaos, ¿no?, la situación de Cristina, maravillosa. Bueno, hasta que su padre muere y hasta que su marido muere.
Ella queda viuda, con su madre al cargo, con 2 hijos al cargo, con una sobrina que también no sabemos muy bien de dónde aparece, pero también tiene que hacerse cargo de ella. Al quedarse viuda, la corte no le quiere pagar las deudas que le debían a su marido. Bueno, imaginaos. Y además, todo el mundo la presiona porque ¿cómo puede ser que una mujer viuda no quiera volver a casarse? ¿Cómo puede ser que una mujer viuda quiera seguir viviendo su propia vida? ¿Y cómo puede ser gran escándalo que esta mujer diga, tengo deudas, tengo que mantener a una familia más o menos extensa, ¿cómo lo haré? Escribiendo. Y lo consigue. Cristina de Pizán, de hecho, está considerada la primera escritora profesional en la historia de Occidente, porque ella acaba ganando dinero, primero con su obra poética y después con algo tan excepcional como escribir la crónica de los reyes de Francia, algo que solo hacían los monjes de Saint-Denis. Pues el rey de Francia está tan alucinado con la inteligencia de Cristina que le encarga que escriba una crónica de su reinado. O sea, imaginaos la excepcionalidad y la grandeza de esta mujer, que no acaba aquí. Una mujer que ha conseguido romper en aquella época los techos de cristal o de piedra o de lo que fuera en la Edad Media, escribe un libro en el que reivindica 2 cosas, la dignidad de las mujeres y su derecho a estudiar. Evidentemente, antes os he dicho que no, a mí no me gusta hablar de una reivindicación feminista, porque el feminismo nace en el siglo XIX y es un feminismo que reivindica otras cuestiones como el derecho al voto, otras cuestiones que en la Edad Media son inconcebibles. Pero os decía que sienta las bases del feminismo porque ella reivindica estas 2 cosas. La dignidad, que hoy nos puede parecer, no, ¿cómo que la dignidad? Pues sí, la dignidad en una sociedad en la que se cuestionaban grandes hombres de iglesia, grandes hombres universitarios, si la mujer tenía alma. Ella misma dice, pero ¿cómo puede ser? Ella es una mujer muy creyente. Dice, ¿cómo puede ser que Dios nos haya creado tan malas, tan inútiles, tan... No puede ser. Ella se rebela contra eso y escribe el gran libro de toda su obra, que es La ciudad de las damas. La ciudad de las damas es una metáfora que ella construye, una ciudad en la cual solo podrán entrar las mujeres que sean dignas de entrar, mujeres capaces de demostrar que son mujeres con virtudes, mujeres que se esfuercen. Ella quiere que las mujeres demuestren con su ejemplo, con su palabra, con su dignidad, que son tan dignas como los hombres. Y es lo que os comentaba. La ciudad de las damas inicia un debate que pensar que en una época que aún no ha nacido la imprenta, el libro de la ciudad de las damas llega a todos los rincones de Europa y a mí algo que me parece fascinante, a la biblioteca de mujeres tan brillantes como Isabel de Castilla, Isabel la Católica. Isabel la Católica, en los catálogos de su biblioteca se ha descubierto que tenía la obra de Cristina de Pizán. ¿Os imagináis? La reina Isabel de Castilla leyendo La ciudad de las damas, leyendo como una mujer está diciendo que las mujeres tienen que ser dignas, que tienen que ser y que tienen que... Bueno, al final lo que reivindica Cristina es una cosa muy sencilla. Si las mujeres pudieran estudiar, tendrían las mismas posibilidades que los hombres. Si a una mujer no le enseñas cuántos son 2 más 2, pues ya directamente será más ignorante que al que le enseñen 2 más 2. Una cosa tan obvia y tan sencilla que será la reivindicación que continuará siglo tras siglo tras siglo hasta que al final del siglo XIX podamos empezar a estudiar en la universidad. Fijaos el tiempo que tiene que pasar y que gracias a mujeres como Cristina, que a ella le siguen muchísimas más ya en la edad moderna, por eso se le conoce como la querella de las mujeres, que es muy importante que no solo mujeres, muchos hombres se unen a este debate y muchos hombres empiezan a defender públicamente que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a acceder a la educación. Bueno, voy a acelerar un poco porque veo que llevo mucho rato hablando y aún estamos en la Edad Media. Tranquila. Entonces, bueno, hasta aquí nos encontramos en la Edad Media, hemos visto todos estos modelos, llega la Edad Moderna y digamos que la situación de muchas mujeres no cambia demasiado. Las mujeres en el campo será su situación prácticamente igual hasta la llegada de la Revolución Industrial.
En el poder es curioso que en la Edad Moderna tenemos una época de una cantidad de mujeres reinantes, de mujeres poderosas, que es espectacularmente apasionante. Empezando por Isabel de Castilla. Yo disculpadme, pero es que escribí una biografía sobre ella y le tengo una devoción especial, sobre todo porque es verdad que Isabel de Castilla hizo cosas buenas y de cosas malas, como cualquier gobernante. Es curioso que hay gente que era un demonio y hay gente que era una santa. Bueno, no era ni un demonio ni era una santa, era una mujer que reinó y que tuvo sus aciertos y sus equivocaciones, y muchas. Pero de Isabel de Castilla hay una cosa que se conoce muy poco, y es que Isabel, recordar que os he dicho que ella leía o tenía en su biblioteca un ejemplar de la obra de Cristina de Pizán. Isabel creó en su corte una cosa que le llamaban las escuelas de palacio. Ella tiene varios hijos, varias hijas y un hijo. Pues a todos les da la misma educación. Todos tienen que tener las mismas capacidades, igual que a sus hijos, a los hijos de la corte. Y empieza a llamar a mujeres y hombres eruditos. Beatriz Galindo, Beatriz de Bobadilla, bueno, muchas mujeres que empiezan a acudir a la corte y son mujeres que tienen estudios, que saben latín. Claro, en aquella época que una mujer supiera latín quería decir que podía acceder a libros que solo estaban en latín. Ahora tenemos hasta el Google Traductor, pero en aquella época si un libro estaba en latín, estaba en latín. Y si no sabías latín, no podías. Latín, griego, cualquier grande lengua antigua. Bueno, pues Isabel de Castilla fomenta este acceso que Cristina de Pizán reivindicaba para las mujeres, este acceso a la educación, que por desgracia, cuando Isabel muere, este gran proyecto, que yo creo que es un proyecto precioso, desaparece con ella. Bueno, pues este era un ejemplo que creo que es importante, porque de ella nos enrocamos a veces en hablar de unas cosas, y creo que esta parte se explica muy poco y creo que es importante. Aparte de Isabel, en la época moderna tenemos a todas las mujeres que reinaron alrededor de Felipe II y de Carlos V. Felipe II, Carlos V, los grandes hombres del Imperio Español, sí, pero sin Juana de Austria, hermana de Felipe II, sin Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, sin Margarita de Austria, tía de Carlos V, sin Margarita de Parma, hija bastarda de Carlos V, sin tantas mujeres que ambos hombres pusieron como regentes, gobernadoras en los Países Bajos, ejercieron el poder mientras ellos estaban rondando por Europa. Sin todas estas mujeres no hubieran podido hacer todo lo que hicieron. Y estas mujeres, por suerte, cada vez se está reivindicando más su papel. En la corte de Francia hubo mujeres que expandieron el Renacimiento. Margarita de Anjou, la hermana de Francisco I, fue una mujer brillante, que gracias a ella se introdujo el Renacimiento en Francia. En Italia ni que contaros de todas las mujeres de todos los grandes estados italianos que fueron grandes mecenas del arte, que fueron también políticas en ausencia de sus maridos, que siempre estaban guerreando por aquí y por allí. Ellas tenían que gestionar sus territorios. Había epidemias, había hambrunas. Ellas tenían que llevar las riendas, tenían que ayudar a su pueblo a sobrevivir. Y el caso más excepcional es el caso de Inglaterra. Todos conocemos la historia, que nos la han repetido hasta la saciedad, de Enrique VIII, Ana Bolena, Catalina de Aragón, que bueno, esto es el gran culebrón inglés, pero que tiene un trasfondo muy importante, y es que tanto empeñarse, tanto casarse, matar, ejecutar a una mujer y a otra, al final, cuando Enrique VIII muere, para resumirlo mucho, solo queda vivo un niño pobrecito, más enclenque que otra cosa, y todas las personas que siguen en la línea sucesoria son mujeres, tanto sus dos hijas como sobrinas, hijas de hermanas, bueno, sus propias hermanas, todos son mujeres. Entonces dicen, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Aquí tanto discutir, pues, todos son mujeres. Entonces llega el gran reinado de las mujeres, primero María Tudor y luego Isabel I de Inglaterra. Que estas dos mujeres también son dos mujeres apasionantes, porque María Tudor, que fue la
la hija de Catalina de Aragón, reinó muy poco tiempo y cuando llega Isabel I, que era su hermanastra, hizo todo lo posible por redactar una historia de su hermana de lo más nefasta, porque una era católica y la otra era protestante. Entonces, esa lucha por el poder, la lucha que tuvo Isabel I con María de Escocia, con la reina de Escocia, también es apasionante. Bueno, es una época en la que las mujeres, que es curioso porque siempre, ay, pero eran mujeres, eran... No, es que si analizamos esas mismas cuestiones políticas llevadas a cabo por mujeres, es lo mismo que hicieron los hombres. Llevarnos a guerras, discutir alianzas, no alianzas, matrimonios, pugnas, ejecuciones, traiciones, es exactamente lo mismo. Pero como eran mujeres, siempre se ponía que, pues que eran mujeres estaban un poco locas. Bueno, la época de la Edad Moderna tiene toda esta parte de todas estas reinas que os he comentado, que realmente es apasionante, y tiene otro punto muy importante, que es la época de la Reforma. La Reforma y la Contrarreforma, que cambian radicalmente la historia del cristianismo. El cristianismo se rompe, ya se rompería después en Inglaterra, pero se rompe. Pero es curioso que tanto la Reforma como la Contrarreforma, con matices más o menos, pero al final las mujeres no salen muy bien paradas, ni en un lado ni en el otro. Cierto es que la Reforma permite más acceso a la lectura, porque accede a que las personas que no son clérigos puedan leer la Biblia, y esto hace que muchas mujeres también puedan, pero a Lutero no le gusta mucho que haya mujeres que las hubo, que salgan a predicar. No, a mí las mujeres que se queden en casita y que se cargan los monasterios. Los monasterios al final, como os he explicado antes, tenían un papel educador para ciertas mujeres, pues esta posibilidad desaparece en el ámbito protestante. Bueno, para no alargarme más, pero lo que quería decir es que tanto la Reforma como la Contrarreforma acaba siempre en el mismo punto, que hay grandes decisiones para los hombres y para las mujeres que queden bastante relegadas. Eso mismo pasará cuando hablemos en el siglo XIX de la pugna entre creacionismo y evolucionismo. Como se ha hablado antes de Darwin, que Darwin contrapone el creacionismo cristiano al evolucionismo científico. Pero al final Darwin acaba diciendo que la mujer es inferior al hombre, con lo cual, sea por fe, sea por razón, pues bueno, no estamos muy bien. Llegamos a la edad contemporánea y lo que os comentaba también antes, que la Revolución Francesa es una época súper apasionante, en la cual no solo hubo la toma de la Bastilla y 4 hechos más, el terror, todas los pasos dramáticos que sucedieron en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo también una revolución femenina, porque las mujeres dijeron, vale, el pueblo tiene unos derechos, pero ¿quién es el pueblo? No, vosotras. El argumento de los hombres era muy sencillo. Cuando el hombre firma en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, y el hombre puede votar, puede ser ciudadano de pleno derecho, puede tener opinión política, como el hombre es cabeza de familia y la familia es una unidad y todo el que está dentro de una familia opina lo mismo que el hombre, ¿tú para qué vas a decir nada si vas a decir lo mismo que yo? ¿Se entiende? Es así de sencillo. Como yo soy el que te represento en la esfera pública. Las mujeres dicen sí, para otro día. Y entonces hay muchas mujeres que crean salones políticos que a mitad de la revolución se acaban prohibiendo. Imaginaos la importancia que tendrían. Cuando algo se prohíbe es que tenía mucha importancia. Pues muchos salones políticos, muchas mujeres acabaron siendo guillotinadas. Olympe de Gouges, la gran feminista de la revolución, Madame Roland, que también fue una mujer que luchó por los derechos de las mujeres en la época revolucionaria. Bueno, que es curioso que la Revolución Francesa se pone como el gran cambio del antiguo régimen al nuevo régimen, y es a la edad más contemporánea. Dejamos atrás los privilegios de las clases de la monarquía, la aristocracia, etc. Pero las mujeres siguen estando en una situación que no será hasta el siglo XIX, que entonces ya sí que entramos de lleno en las grandes revoluciones y en los grandes movimientos
feministas que poco a poco en países clave como Estados Unidos e Inglaterra, que son los más, no sé si los más importantes, porque de hecho no son los países en los que en primera instancia se otorga el derecho al voto y se consiguen más cosas, pero sí que es verdad que son los países más mediáticos, porque son los países más masivos, los países en los que hay un movimiento mucho más amplio de la sociedad. En el caso de España, por ejemplo, fue Clara Campoamor y alguna más que, bueno, pudo, pero hubieron manifestaciones a principios del siglo XIX en España, pero no eran de la magnitud que hubo sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero al final, entre nosotras, las mujeres lucharon, salieron a las calles, en cada país a su manera. En Latinoamérica también empezó a haber mucho movimiento, muchas reuniones literarias, culturales, políticas, pero al final lo que cambió la historia fue la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres tienen que irse al frente y hay quien fabrica las armas. Al final, por desgracia, fue una guerra, aunque suene muy crudo, pero según mi visión, quizá otra persona, pero yo creo que al final fue la guerra lo que hizo sacudir los cimientos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y a partir de aquí ya las cosas ya no podían ser como antes. Cierto es que había habido un run previo, la querella de las mujeres, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el movimiento obrero, que no me puedo extender, pero ya las mujeres llevaban mucho tiempo cuando llegan a las fábricas y ven que tienen que trabajar, pero no tienen el trabajo en la misma casa, porque acordaos cuando hemos hablado del campo o cuando hemos hablado de los gremios, vivían en el mismo sitio que trabajaban, pero cuando una mujer se tiene que ir a la fábrica, tengo que separar el entorno familiar del entorno laboral. Entonces es cuando ya la doble carga familiar y laboral es cuando ya explota como una mujer. Entonces empiezan a ver las reivindicaciones de las leyes maternales, etcétera, etcétera. Bueno, un poco, ahora perdonadme que he acelerado un poquito, pero bueno, para que veáis un poco cómo las mujeres en la historia han estado presentes. Quizá no han estado presentes en la invasión napoleónica luchando en los ejércitos en Rusia, pero cuando llegan a España hay muchas mujeres que están luchando en los sitios de Zaragoza. No están en el ejército, pero tienen un papel muy importante, por poner un ejemplo. Con todo esto llegamos al siglo XX y al siglo XXI y bueno, ya es nuestra historia, la historia de nuestras abuelas, nuestras madres y nuestras hijas y nosotras mismas. Que bueno, ahora es verdad que hemos conseguido muchos logros políticos, sociales, legislativos y bueno, aún quedan muchas cosas por alcanzar en unos países más, en otros países menos, en unas sociedades más, en otras menos. Es verdad que estamos mucho mejor. Yo siempre pienso cuando hablaba con mi abuela o cuando hablo con mis tías que tienen 80 y muchos, claro, cuando me dicen, no, sí, yo cuando me compré una lavadora, tu tío tuvo que venir a autorizarme a comprar una lavadora. Digo, ¿una lavadora? ¿Una lavadora? Tenía que venir su marido a comprar una lavadora. Bueno, pues, y eso no ha pasado tanto, a lo mejor han pasado 40 años, no 200 o 3 siglos o 4. Bueno, más o menos. Sí, No Sandra, sé si si... tú ahí lo quieres ya dejar, digamos, pues ha Sí. sido un panorama, eso general, porque Bueno, como pues es que dices, podríamos estar hablando toda la noche o todo el día, pero por quería supuesto, que tuvierais una visión, espero que no os haya saturado mucho, tampoco os quería saturar con no. muchos datos, pero un poco una historia pues eso, de las mujeres que también tenemos nuestra historia. Claro, no, y ha sido una delicia escucharte y como lo has transmitido, o sea, de verdad que da gusto porque lo haces con tal pasión, con tal facilidad, porque, vamos, te sabes y dominas la historia y los árboles genealógicos, que a mí eso me costó siempre mucho trabajo, dolores de cabeza. Tanto que, bueno, yo pensaba preguntarte, para dar paso también al público, que aquí hay un comentario interesante de Marisa Alfaro y hay una mano levantada, pero
yo quería, o sea, nunca has tenido la inquietud o las ganas o la posibilidad de dar clases a niños en cambiarles eh, la visión de la historia, empezarles a enseñar a las mujeres desde pequeños, porque de verdad qué importante. Es que, mira, mis hijos, bueno, ya pasaron por las escuelas primarias, secundarias, bachilleres, etcétera, pero la historia era la misma, lo repetían los mismos datos, las mismas fechas, la misma, el héroe nacional, ¿no? El revolucionario, el Napoleón, o sea, era nada. Entonces creo que sería pues muy interesante y además te digo, lo haces con tal facilidad, con tal dominio, con tal Gracias. esto, pues eso que acercas y Bueno, motivas he a de decir leer. que en casa ya lo hago, que tengo un niño y una niña y están un poco ya hasta las narices de mí, porque cuando es verdad que en el colegio cada vez hay más, porque muchas veces vienen y me dicen, mamá, hemos hablado de Marie Curie y yo he dicho, sí, esta señora me la ha explicado mi madre. Bueno, pues venga. Bueno, poco a poco se va, pero sí, es Sí. evidente que en los libros de historia, en el discurso histórico, ya sea en la escuela, ya sea en cualquier otro ámbito, tienen que estar las mujeres incorporadas. Eso está clarísimo. Sí, 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 Sandra. De verdad, aquí en México preguntas por mujeres en la historia y yo creo que te mencionan, digo, contadas con los dedos si es que llegan a 5, ¿eh? Que igual te quedas en los dedos de una mano. Sor Juana Inés de la Cruz, como bueno, la gran figura, pero O pues Frida poco Kahlo, más, sí, pintora o tal, pero exacto, digo, no sé esto, pero muy apasionante tu charla, o sea, Muchas te digo, gracias. motivas pues eso, a ahondar, a profundizar como tú lo haces, el, el rescatar figuras, el conocerlas para poder hablar nosotras también de ellas entre nosotras Exacto, y claro, con las otras generaciones, ¿no? De manera informal o de manera, claro. pero también hacerlo. Pues sin más, mira, si me permite la mano levantada que pone aquí Mujer Mariposa en su pantalla, no recuerdo tu María nombre. Eugenia, María Eugenia. Ah, es María Eugenia, gracias Andrea. Pero Marisa había escrito algo que me parece también importante. Primero, ¿quieres tú abrir tu micrófono, Marisa Alfaro, y plantear este tema que estás Ay, mencionando? espérame, Marisa, déjame, Ah, déjame quitarle. activarlo, ¿verdad? Sí, perdón. Ya, ya, Marisa, adelante. Si puedes abrirlo, tu micrófono. Perfecto. Es que me ha sorprendido, sí que estabas diciendo, hablando de mujeres relevantes, pero es que en la Inquisición se cargó a muchas mujeres, las quemaron, pero porque eran sabias, no por otra cosa. No tenían nombres especiales, pero no soportaban que una mujer supiera de medicina, supiera de cantidad de cosas más que ellos. Entonces, bruja, a la hoguera. Yo creo que hay que reivindicar también a esas Toda la brujas. razón. Justamente en la época de la Reforma y la Contrarreforma, que hay como una intensidad de los sentimientos religiosos, tanto de un lado como del otro, las mujeres fueron las grandes damnificadas. De hecho, si buscamos datos de mujeres ejecutadas, sobre todo en Alemania, que fue algo escandaloso, hombres ejecutados por brujos o por brujería son los menos en comparación a las mujeres, precisamente por lo que has dicho, porque al final una mujer se la consideraba bruja cuando se salía de esas estructuras que os he comentado antes, ¿no? La esposa o madre tenía que ser una ignorante, simplificando mucho, ¿eh? Y si eras muy sabia, tenías que serlo dentro de una ortodoxia muy milimetrada. De hecho, la propia Santa Teresa de Jesús, que es santa y doctora de la Iglesia, estuvo bajo los ojos de la Inquisición durante mucho tiempo. Y bueno, a ver lo que dice, a ver qué... Porque Santa Teresa fue una gran revolucionaria. En el fondo lo que hizo fue también montar una estructura de poder femenino que de hecho es muy gracioso porque Santa Teresa y sus descendientes, sus herederas, a lo largo de muchas décadas, escribieron cantidades de textos, cantidades de obras, no solo Santa Teresa, sus herederas también, y consiguieron en una época, en la época, perdón, en la zona católica, digamos, de la Contrarreforma,
lo que provocó la contrarreforma fue hacer que los claustros fueran aún más cerrados. Las mujeres se las relegó más en el claustro, más en el hogar, había más control, y estas mujeres que aún estaban más metidas dentro del claustro fueron capaces de chulear, por decirlo así, a sus confesores, a los grandes hombres de iglesia, y acabaron escribiendo lo que les dio la gana. Eran muy inteligentes. Santa Teresa sabía lo que podía decir y lo que no, y lo hacía, pero sabiendo lo que podía decir y lo que no, dijo lo que le dio la gana. No todas las mujeres fueron tan inteligentes como Santa Teresa, o no todas las mujeres tenían la situación social que tenía Santa Teresa. Y como bien dices, Marisa, hubo muchas mujeres que habían heredado de sus abuelas, de sus madres, de los ancestros, gran capacidad curativa. ¿Os acordáis cuando se ha hablado de las mujeres del campo? Que os he dicho, cuidaban de los hijos y de los ancianos. En el campo no habían médicos. ¿Qué médicos? Si no había ni en las ciudades, había algún matasanos. Pero las mujeres sabían entre nosotras, cuando vuestros hijos están malos, solo mirarlos sabes si tiene fiebre o no. A mí me pasa. Y mi marido es médico. Bueno, confesión. Pobre, ¿no? Que se porta muy bien. Pero nos pasa, ¿no? Las mujeres tenemos un sexto sentido, una capacidad. Y en esa época, en torno al parto, cuando una mujer nacía, se sabía, perdón, cuando una mujer daba luz, se conocían los remedios para paliar el dolor, narcóticos o diferentes fórmulas, sabían cómo abortar, porque lo sabían, y todo eso era peligroso. Y todo eso hizo pues, que en aquella época, sobre todo de la reforma y la contrarreforma, que hay como un control exhaustivo por todos los lados, porque sin ánimo ni mucho menos de comparar, pero es curioso que la Inquisición española se pone como el gran ogro en la historia, y la Inquisición en la Alemania protestante, hay cifras de mujeres quemadas que ponen los pelos de punta, y simplemente por lo que tú has dicho, porque, bueno, transgredían el orden. A lo mejor eran mujeres que no se querían casar, o eran mujeres que vivían una situación diferente a lo que el hombre poderoso de su tiempo consideraba que no era correcto. Ay, pues muchas gracias por tu respuesta, Sandra. Espero que Marisa hayas quedado conforme con ella. Sí, sí. Una Pues le damos pregunta la palabra. Ay, que a Cristina Pisani no conozco. ¿Cómo se escribe Pisani para buscar más información sobre Sí, ella? es Cristina, bueno, yo te lo digo en castellano porque también la puedes encontrar. Cristina de Pizan, con Z. P-I-Z-A-N. Vale. pues gracias. Y ahora, María Eugenia, si quieres hacer tu comentario o pregunta, adelante. Hola, muy buenas tardes desde México. No puedo Buenas encender la tardes. cámara porque está muy inestable. Primero felicitarte, Sandra, porque realmente has hecho una ponencia extraordinaria que para mí me dejarían muchos comentarios y fácil así me alargaría contigo toda la noche. Así de sencillo, ¿sí? Mira, yo quiero nada más comentar varias cosas que a mí me parecen muy importantes de lo que tú acabas de decir. Una, la mayoría de las personas consideran a la historia como una materia muerta, cuando realmente nosotros, y estoy hablando del género humano, somos el resultado de nuestra historia. Entonces, el que tú te hayas adentrado en la historia y la historicidad de las mujeres desde antaño, a mí me parece relevante. Y qué bueno que ocupaste la mayor parte de tu conferencia, de tu ponencia, en ese ámbito. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo, mujeres de hoy, tenemos mucho más acceso y tenemos mayor conocimiento a lo que está pasando, al menos las que nos metemos en este tipo de foros, por un lado. Ahora, la historia antigua, cuando tú narras lo que nos... Ay, permítanme, déjenme apagar. Perdón. Cuando tú narras lo que nos has dicho, lo que nos has comentado, yo veo la importancia tan grande que la mujer tiene
en el aspecto de que ella, intuyendo y sabiendo las capacidades tan grandes que tiene, simplemente no se doblega ante la situación patriarcal que hay, que existe, ¿sí? Para mí eso es muy importante. Esas son mujeres fuertes que existen en cualquier tiempo, en cualquier tiempo. Y cuando yo voy en desacuerdo cuando dicen es que era una mujer adelantada a su tiempo. No, 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 no era adelantada, era una mujer inteligente y lo supo manifestar, ¿no? Nada de adelantada a su tiempo. Nada de adelantada, porque mujeres y hombres inteligentes hay en todas las épocas. Pero aquí hablando de la mujer, la otra, aquí mi comentario y pregunta ahí. Cuando tú hablas, nos hablaste de varias, pero por ejemplo, englobando hasta la Edad Media, hasta la Edad del Renacimiento, estoy hablando con Isabel la Católica, ellas habrán intuido, aunque no tenían esa formación, aunque no se les permitía, aunque se les negaba completamente y se les oprimía de una manera física, de una manera emocional, de una manera intelectual, de que realmente la mujer no valía, de que la mujer no sentía, de que la mujer no podía. Yo creo que con la pasión con que narraste, la manera como ellas se sobrepasaron esa situación, yo digo, las mujeres habrán intuido esa grandeza que Dios ha puesto en el corazón, y estoy hablando desde el punto de vista hebraico, en el corazón del ser humano, acerca de que somos a imagen y semejanza de Él. Yo digo, porque si no, ¿de qué otra manera puedes explicarte esa rebeldía sana, esa rebeldía educadora, esa rebeldía en pro de ellas para hacer valer lo que pensaban? A ver, No puedo Sandra. añadir nada más porque lo has explicado perfectamente. Yo creo que como Cristina de Pizán escribió un libro, pero hay muchas Cristinas de Pizán en el mundo, en su época y en épocas pasadas, en épocas futuras. Muchas mujeres que desde su hogar han sido conscientes de que se las ha limitado en sus capacidades y en sus posibilidades de desarrollarse fuera en el ámbito que fuera. Totalmente de acuerdo. Y nada más, ya con esto cierro. Aquí en México, por desfortuna, a nivel mundial, se conoce mucho a Sor Juana Inés de la Cruz, una gran mujer, pero nosotros aquí en México tenemos infinidad de mujeres muy Seguro. valiosas, que no se conocen, pero que las que nos gusta estudiar, podría yo nombrar por lo menos unas 10, ¿no? Mujeres valiosas que han sentado precedentes, pues para aquí, para la cultura mexicana, pero también para la cultura internacional. Gracias. Y vamos a ir Muchas pensando gracias. en trabajar en alguna publicación también, ¿verdad, Sandra? Sobre mujeres latinoamericanas, estaría genial. De hecho, es una asignatura pendiente. Es verdad que en el libro que escribí sobre pioneras del feminismo, en el último capítulo intenté hablar de al menos una de cada continente y en el caso de Latinoamérica hablé de Paulina Luisi, que fue pionera en Uruguay y que su historia es realmente también muy bonita. Y cuando hablé de las mujeres en la historia de España, también quise hacer un homenaje a las mujeres que, claro, para nosotros desde la visión europea, el descubrimiento de América, que eso queda un poco raro, ¿no? Pero bueno, cuando América entra en nuestra historia, digamos, hubo muchísimas mujeres en la época de posterior a la llegada de Cristóbal Colón, muchas mujeres, tanto nativas americanas como mujeres que vienen desde España a los grandes virreinatos en aquella época, que hicieron una labor brillante de educación. Hay casos de muchas mujeres que llegaron a América y fundaron escuelas para niñas, tanto niñas
de las propias familias del virreinato como niñas que ya vivían en América. Quiero decir que las mujeres incluso en aquella época que nos las pintan ahí con Francisco Pizarro, el cabeza de vaca, el otro, que van allí con el machete, hay otra historia mucho más, seguramente mucho más enriquecedora. Muchas mujeres estuvieron en esas expediciones y muchas mujeres fueron igual o más valientes que todos estos hombres. O sea que sí, hay mucho que contar. Si queréis podemos estar toda la noche. Exacto. Bueno, no, que para vosotros es todo el día, pero yo ya empiezo a tener sueño. Sí, no queremos abusar, Sandra. Y No, pues, que es broma. además aquí hay un comentario también de Soco Entrena, que si quieres abrir tu micrófono y plantearlo tú, Soco, o lo comentamos, pero quisiera brevemente, y antes de que lo hagas, Soco, pues comentarte que en Facebook también hay muchos comentarios y gente que, bueno, te está mandando saludos y felicitaciones de distintas partes también de todo Latinoamérica, España, sobre todo, en fin. Y también aquí hay una persona, bueno, una mujer, Cristina Echegaray, que dice que qué interesante, que volvamos a invitarte, por favor, porque hay muchísimo que aprender. Entonces te digo, comentarios excelentes, y de esto se trata, ¿no? De inquietar un poquito, de dar a conocer, para que pues cada quien profundicemos y ahondemos también en esto. Pero Soco, te cedo la palabra. No, si gustas tú, por favor. simplemente que he puesto por ampliar lo de la vida de las beguinas, ¿no? Pero entiendo que la hora que es, no es, pero bueno, he querido a encender la cámara y el micro para darte las gracias porque has hecho una visión, lo he puesto antes, sintética, muy concreta, bueno, y me has descubierto una serie de aspectos de mujeres que totalmente silenciadas en general, y de verdad aprovecho para dar las gracias y a las organizadoras de estos eventos, de estos webinars, o como queráis decir. Muchas gracias, Soco. Pues invitarlas a que sigan a Sandra, síganla en redes, compren sus libros, es interesantísimo todas las mujeres que diariamente nos propone para seguirlas investigando, para darnos cuenta cómo alrededor de la historia hay miles y millones de personajes tan importantes que hay que resaltar, y que cada una de nosotras en nuestros pequeños espacios somos esas grandes mujeres que quizá en lo cotidiano estamos revelando esta presencia activa de lo que es el ser mujer, ¿no? Que es estar presentes en esta dinámica de estar atentas por el otro, por la otra, por nosotras mismas. Sandra, te cedo la palabra, y Marisa, si tú quieres despedir el programa, adelante. Pues yo, como última reflexión, solo, bueno, aparte de daros las gracias por el cariño que estoy notando, que aunque haya una pantalla fría delante, esto es un subidón ver a estas mujeres, os veo algunas en la pantalla, si pudiera os abrazaba a todas, porque para mí escribir libros o rescatar historias del pasado es encontrar historias que me enriquecen. Cuando a veces, y quizá ahora me meto en un jardín, pero cuando a veces ves discusiones en las redes sociales o entre políticos, sobre todo aquí en España, en Latinoamérica no lo sé, pero cogen fragmentos del pasado, los manipulan y lo ensucian, y porque era de aquel y el no sé qué, y la historia, como una de vosotras ha dicho, no es algo muerto, es algo vivo. Y la historia está para aprender tanto de lo bueno como de lo malo, y para enriquecerse como ser humano. Para mí la historia es eso, no es algo que nos tenga que volver a enfrentar. Si hubo una guerra, no volvamos a hacer esa guerra. Si hubo una mujer o un hombre malvado, no volvamos a hacer lo mismo. Pero sí que seguro que aprendemos algo bueno de todo lo que hubo en el pasado. Y en el caso de las mujeres, evidentemente que hubo mujeres odiosas. Podríamos hablar un día entero de las mujeres en el nazismo, que fueron igual o más de crueles que los hombres. Podríamos hablar de mujeres en muchos ámbitos que han sido, vamos, malas hierbas, por decirlo finamente.
pero la historia en general, nuestro pasado, tiene que servir para eso, para unirnos ahora. Fijaos que el pasado nos ha unido a mujeres de lugares que a lo mejor no pisamos nunca, pero todas tenemos nuestra historia y todas compartimos una misma historia, una misma inquietud, una misma pasión. Esto para mí es lo que me llena, no me llena, esta labor que yo hago no me va a enriquecer materialmente, porque por desgracia no es tampoco el top pero bueno, es igual. Para mí esta conversación virtual con todas vosotras, yo ahora me voy a dormir agotada, pero tan llena, tan de verdad, que lo digo desde el corazón, ¿no? Que pienso que estas pequeñas cosas que a lo mejor el mundo ni se entera, son las que hacen que tengamos todos un poquito de esperanza cuando ves la televisión y ves que está todo tan... que si los latinos, que si los españoles, que si no sé qué, que si de derecha, de izquierda. Es que aquí en España ahora tenemos un... bueno, es igual. Y dices, bueno, pero la vida es mucho más que eso. Y seguramente hay mucha gente como nosotras que vemos la historia desde esta postura, y seguro que habrá entre todas nosotras pues mujeres que sean más creyentes, otras que lo sean menos, unas que sean más de derechas, otras más de izquierdas, pero lo que nos une es que todas, a nuestra manera, hemos reivindicado eso que nos decía Cristina de Pizán, que todas tenemos una dignidad y tenemos que ser dignas, porque eso es algo que tampoco lo tenemos que olvidar. Ella misma dice que no todas las mujeres son dignas de entrar en la ciudad de las damas, porque no todas las mujeres son dignas, no todas las mujeres. Yo a veces cuando pienso en la lucha de tantas feministas que se han dejado la piel, que fueron encarceladas, que lucharon, que murieron, que se les quitaron a sus hijos, y ves que ahora hay mujeres que no tienen dignidad, eso es tremendo. Entonces, bueno, ya me estoy enredando otra vez, pero bueno, lo que quería decir es que estoy muy contenta, me lo he pasado muy bien y que muchísimas gracias por este ratito. Pues yo, bueno, diría lo contrario, o que fue mutuo, Sandra, porque también hemos, me incluyo por supuesto, disfrutado el escucharte, hemos aprendido, te digo, también nos has contagiado y despertado pues las ganas de ahondar en esta historia de mujeres, y lo haces a través de tus redes, y eso es un gran lujo. Y como dices, de este se trata, este espacio, tu casa, la casa de todas, como sea, aunque sea una pantalla fría aparentemente, pero exactamente es lo que intentamos, crear y estrechar estos lazos, estos vínculos, y pues romper con esas diferencias que nos quieren marcar o que nos Exacto. machacan, que verdad, que no hay que, pues, vamos, podemos tener relaciones desde otros lugares y de otra manera, que eso creo que vale muchísimo. Y pues esto, también con Tras las Huellas, es un lugar, un espacio que intentamos fomentar y esto, entrelazarnos y te digo, en sororidad y romper esos tabús y esas, como dice Marcela Lagarde, ¿no? Creo que es ella que, pues, o sea, las mujeres nos han dicho que somos enemigas, pues no, no lo somos. Aquí se demuestra, y lo acabas de decir tú, pues cómo las mujeres se han desenvuelto y han aprendido a dar ejemplo, o sea, a ser ejemplares en la historia también, con esta dignidad de la que nos hablas, que no hay que perderla de vista, porque no hay que abusar entre nosotras mismas, definitivamente. Y bueno, brevemente digo que aquí Lucrecia Vicente nos comentó en el chat que es necesario contar con este recurso histórico y didáctico para las mujeres en la academia. O sea que, pues sí, Lucrecia, gracias por tu comentario. Y Susan Hernández, desde Chile, que nos da mucho gusto que nos hayas acompañado, Susan, como todas ustedes, dice que le encanta escucharte y leer tus libros, Sandra, que le han servido demasiado en sus labores de docencia. Así que, como ves, pues se trascienden fronteras, y estás pues en muchas de nosotras,
Y muchas Muchísimas gracias a ti por haber aceptado y tu disposición y tu tiempo. Y Muchas compartir gracias. Un compartir besito. tu sabiduría. Beso fuerte y Gracias a nos vemos. todas. Recuerden, el próximo jueves tenemos también un webinar muy interesante. Un abrazo y por aquí nos seguimos viendo. Gracias. Gracias, un gusto escuchar a Sandra. Gracias. Gracias. Hasta Un fuerte luego. abrazo. Adiós. Abrazo fuerte. Un Bye, bye. abrazo.